Buenos días, hermanos, qué bueno verlos otra vez aquí a través de este medio. Espero que hayan disfrutado la primera parte de la introducción del capítulo 1 o de la carta en general de Primera de Corintios. Gracias por los comentarios que me han hecho de esa introducción. Bueno que les guste. Quiero siempre decir lo mismo, ¿verdad? Es un estudio que estamos haciendo donde caminamos por la palabra y por supuesto presentamos nuestros puntos de vista, nuestra doctrina como teología, como iglesia, como organización que somos. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo 100% con lo que aquí se dice y están en libertad, por supuesto, de tener sus propias opiniones. Siempre digo que si algo les sirve viene del Señor y si no les sirve nada es mío, así que deséchenlo y bótenlo, que no sirve para nada. Pero cada quien pueda sentirse con la libertad de opinar y de pensar de la manera que realmente el Señor le dirige. Queremos caminar sobre esta carta basándonos en lo que la misma carta enseña y espero que sea de bendición para muchos de ustedes. Otra vez gracias por sus comentarios, gracias al hermano Jonathan Pirela por su ayuda técnica en todo este caso. Sin él sería prácticamente imposible hacer esto. Y sigamos adelante, que el Señor nos vaya guiando. Gracias otra vez por sus comentarios y que el Señor dirija todo. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder estar contigo una vez más, sabiendo que la bendición, la dirección, el cuidado tuyo está sobre nosotros, porque así lo has prometido. No porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, sino, Señor, porque tú lo has prometido en tu santa, bendita y soberana voluntad. Gracias por todas estas cosas. Gracias por la introducción a esta hermosa carta de Pablo a esa iglesia de Corinto. Y pedimos, Señor, que nos diriges a través de ella. Enséñanos, modélanos, muéstranos tu verdad. Edifícanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Que podamos aprender y crecer a través de ella. A cada hermano y a cada hermana que ve esto, Señor, bendícele y guárdele en todo lo que está haciendo. Prospera su ministerio, prospera su vida. Y Padre, que podamos realmente ver el gozo y la alegría de poder crecer juntos a través de todas estas maneras. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo en esta ocasión ya en 1 Corintios capítulo 1, versos 1 a 9. Y ahí, por supuesto, continuaremos nuestro estudio. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabras como en conocimiento. Así ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hasta aquí la palabra de hoy. Bien, empezamos a ver esta carta de Pablo, que fue, como ya hemos dicho muchas veces, un judío fariseo convertido a Cristo y que llegó a ser realmente en esa primera época, en esa primera parte del primer siglo, podemos decirlo así, un gran fundador de iglesias, especialmente en el mundo no judío. En ese primer desarrollo de la iglesia. Aquí claramente vemos cómo él se identifica con ese llamado que él está haciendo. Enseguida se presenta como apóstol, el llamado de Dios precisamente. Se arregla parte de la lectura, que quería marcarla. Se identifica como llamado o comisionado. Por eso se llama apóstol, a su apostolado. Y por cierto, este llamado o apostolado no es el mismo sentido que quizás el hermano Lucas escribe allá en Hechos 1, 21 al 26, cuando habla de los apóstoles, de los 12 que siguieron a Jesús, ¿verdad? Exceptuando a Judas. Sino que está definiendo
a cualquiera que directamente y divinamente haya sido enviado por la misión de establecer iglesias, por Jesús mismo. En otro lugar, un poco más adelante de la carta, por cierto, más o menos en el capítulo 12, Pablo va a llamar a esto también como un don espiritual. Y claramente él dice que no fue que él lo escogió. Recordemos que lo vimos cuando allá veamos Hechos en el camino a Damasco. No fue el que le escogió, sino que fue escogido para esto. Y eso lo hace, por supuesto, como él lo aclara en la carta, por la voluntad expresa, por decir así, por la voluntad expresa de Dios. Por eso también aparece ahora el nombre de Sóstenes, que algunos se refieren a él como aquel famoso jefe de la sinagoga que creyó en Cristo allá en Hechos 18, 17. Y lo que estamos diciendo es que él lo acompañaba, no prácticamente que escribió la carta, sino que acompañaba a Pablo en este momento. Se la dirige a estos cristianos de la ciudad de Corinto. Lo que se sabe de ello es que eran varias congregaciones locales o domésticas, y Pablo se dirige a ellas como un todo, como un solo grupo, una iglesia comunitaria cristiana, una comunidad cristiana. Y por eso empieza a describirlos de esta manera tan interesante. Los llama santificados. Dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Lo dice claramente en esos versos 1 y 2, ¿verdad? Interesante saber, esos hechos santos los declara como separados de Dios. No que son santos, ya no pecan más, son separados para Dios. Es como decir aquellos llamados a ser ese pueblo santo de Dios. Y Pablo en esta manera les recuerda el propósito último de la vida cristiana. Llegar a ser ese pueblo de Dios que Él ha escogido para sí. Enfatiza mucho también en ese primer saludo la unidad espiritual. Hace esa fuerza cuando dice Señor de ellos y de nosotros. Tenemos una unidad compartida en Cristo Jesús. Por eso dice con todos los santos en todas partes que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. De una sola unidad. Y por supuesto después le habla claramente cuando le dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Y es un saludo muy formal en ese mundo greco-romano, pero a la vez Pablo usa esas dos palabras con toda la intención, porque aunque son parte, por cierto, de esas dos culturas, la cultura de Grecia y de Roma, también introduce ese término de gracia y paz como sentido teológico, como sentido de lo que está enseñando, porque tiene un profundo significado. Recuerden, gracia tiene que ver mucho con el don gratuito de Dios, y paz tiene que ver con la integridad en cada aspecto de la vida. Por eso Pablo, algunos dicen que cristianiza ese saludo, aunque es un saludo muy cultural. Y Pablo lo hace poniendo ese origen correcto a la palabra gracia y paz, que viene de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace de una manera muy hermosa el apóstol Pablo, ¿verdad? Luego sigue diciendo, dando acción de gracia. Y se acentúa en esas bendiciones espirituales. Verso 4, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, le he dado su gracia. Y dice otro énfasis, siempre oro por ustedes. Gracia divina, misión. Y prácticamente Pablo está diciendo, esa es la raíz de todo esto. Y lo que está es preparando las ideas para lo que va a seguir diciendo en los próximos capítulos de esta carta, y aún en el mismo saludo de versos 5, 6 y 7. Enfocarse sobre el tema de los dones espirituales, y por eso lo empieza a hacer prácticamente desde el mismo versículo 5. Cuando les habla de toda esa riqueza que ellos han recibido, ¿verdad? Da gracias por esas riquezas, en especial, dice, por esos dones del Espíritu Santo sobre palabra y conocimiento. Les ha dado esa gracia, por eso en el versículo 5, 6 hace esos énfasis, tanto en palabra como en conocimiento. Y Pablo le hace ese énfasis porque lo está preparando para algo más que va a compartir más adelante. ¿Cuándo pasó esto? Y él responde claramente que esto sucedió
cuando ellos respondieron al mensaje predicado a través de la fe y se arrepintieron recibiendo el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo distribuyó esos dones desde ese mismo momento. Y esto es lo que va a reafirmar en los siguientes versos. Por eso dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, desde ese momento que ustedes por fe se arrepintieron, escucharon el mensaje y se arrepintieron, el Espíritu Santo confirma su venida a través de este regalo de los dones que les da. Dice claramente, no les falta ningún don. Son eficientes en todos los dones que han recibido. Y uno diría, ¿cómo va a hacer Pablo esto? Un pueblo bastante rebelde, con divisiones, con excesos, especialmente sobre esos dones que él mismo está diciendo que han recibido. ¿Cómo Pablo se atreve a decir todas estas cosas de ellos? Precisamente, hermano, lo hermoso de este saludo es que Pablo toma un énfasis cuando dice estas cosas, lo dice claramente. Dios es la garantía de esto. Pablo no está confiando en los corintios, mejor dicho. No está confiando en ellos para alcanzar esto. Está diciendo que el garante de estas cosas en ellos es Dios. El versículo 8 sigue diciendo, Él le mantendrá firme hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En otras palabras, la garantía de que esto va a suceder en la vida de este pueblo tan rebelde y tan duro, tan confundido, tan dividido y con tantos problemas, es Dios mismo. Él es quien lo hizo, seguirá haciéndolo y lo hará. Permanecer fiel a su promesa, porque Él se ha comprometido a perfeccionar a su pueblo, por inmaduro que ese pueblo sea en este momento, o pueda llegar a ser, Dios se ha comprometido a trabajar en su pueblo para perfeccionarlo. Gracias a Dios por eso, porque si fuera de parte nuestra, realmente no lograríamos gran cosa. Por eso Pablo toma a Dios como garantía. Cuando Él regrese en su tiempo, en el cumplimiento del plan correcto de Dios, todas las promesas de Dios se van a cumplir. Entonces, y solo entonces, todos los creyentes serán hechos completamente irreprensibles, como lo dice aquí en el versículo 8, parte 2, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a ser completada la obra, absueltos de todos los pecados, completamente preparados para esa vida eterna que ahora podemos entrar a gozar con Él. Mientras tanto, tenemos esa relación personal con Jesús, donde como pueblo de Él estamos en ese proceso constante de perfeccionamiento y de crecimiento, de madurez. Muchas veces los avances son rápidos, otras veces no son tan constantes, pero Él está comprometido a nuestra perfección, porque Él lo ha hecho la obra desde el principio hasta el fin. Veamos entonces que el apóstol Pablo aquí quiere enfatizar estas cosas. Primero, acentúa su autoridad. Soy llamado, soy escogido por la voluntad de Dios como apóstol. Y recuerden, ya un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 1, van a reflejar algunas cosas de que esta gente de Corinto no valoraba o no aceptaba mucho esa autoridad de Pablo para que les escribiera. Sin embargo, él lo enfatiza: soy escogido por Dios, soy apóstol, aunque a pesar de que ustedes me rechacen, busco y desea la manera, por decir así, de reafirmar esa autoridad. En el capítulo 12, más adelante, Pablo va a mostrar cómo ese proceso de conversión que él vivió, que todos lo recordamos cuando estudiamos Hechos, en ese proceso él y cada cristiano recibe de Dios o del Espíritu Santo al menos un don, puede ser que más, pero al menos un don. Y cada uno tiene esa función ahora dentro del reino de Dios. Y es importante eso porque Pablo habla de ese estado espiritual de los corintios y habla de los propósitos de Dios y de la preparación de Dios.
No parecen ser santos, si bien es cierto, ni siquiera santificados en Él. Pero Pablo dice, Él lo está perfeccionando en ustedes. Por eso asoma parte de esa solución. ¿Cuál es la solución? Reconocer que la iglesia es de Dios y no es nuestra. Reconocer que es una obra de Dios y no nuestra. No pertenece a ningún dirigente, a ninguna denominación específica. La iglesia de Dios es de Dios y Él se ha comprometido a perfeccionarla para Él hasta el día de su venida. Y los corintios deben reconocer esto. No son ellos el centro del universo, así como no somos nosotros, ¿verdad? No somos nosotros el centro del universo. Somos una pieza dentro de un gran engranaje de Dios, junto con todas las otras partes que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos únicos. El Señor Jesús es Señor de todos. Y a Él eso debe inspirarnos, a nosotros como sus hijos, a buscar esa unidad, a evitar las divisiones. Desde el principio Pablo está preparando estos temas que mucho más adelante va a empezar a tratar y a machacar como a fuerza. Pero la iglesia de Dios es de Dios solamente. Y el rasgo más importante que él está haciendo en todo este saludo, además de todas esas acciones de gracia, es a una iglesia dividida, es evitar los excesos, evitar aún en esos mismos dones que él dice que tienen, él se da cuenta y lo está por enseñar que esos excesos son inevitables. Por eso habla de las gracias por todo lo que ellos han hecho. Los capítulos más adelante, especialmente el 12 y el 14, vamos a ver con mucho más énfasis muchas de estas cosas, cuando Pablo les habla de estos dones de palabra y conocimiento, cómo forman parte fundamental de los problemas que los corintios mismos están presentando, pero aquí Pablo da gracias a Dios por ello. Recuerden, Pablo da gracias a Dios por ello, no por lo que los corintios están haciendo, sino por lo que Dios se ha comprometido a hacer. Y eso es importante que lo veamos, hermanos. A veces creemos que somos nosotros responsables de hacer en la iglesia algo. Recuerden, la iglesia es de Dios. Cuando vemos los problemas, Dios los ha visto antes que nosotros. Y está lidiando con nosotros para eso. Pablo da gracias por estos dones espirituales. Sobre todo él dice, porque esos dones espirituales, aunque ustedes los estén usando mal, son señales, evidencias inequívocas de que en ustedes está el Espíritu Santo. Y si en ustedes está el Espíritu Santo, Él sigue trabajando, porque Él está activo entre ustedes los corintios, entre nosotros, a pesar de que ellos están empleando mal o de modo inadecuado o aún a veces hasta caótico esos dones. Por eso Pablo no se refleja o no se enfoca en los corintios, se enfoca en Dios. Mira a Dios, quien es el dueño y autor de todas estas cosas. Y por eso ese verso 7 es muy crucial para nosotros, ¿verdad? Cuando el mismo Pablo dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Hay una clave aquí entre esperar en Cristo y la conducta que yo mantengo. Los dones espirituales crecerán y durarán hasta que Cristo venga. Debemos ser fieles a eso y recordar las palabras de Pablo sobre la segunda venida. Pablo lo que está haciendo es preparar a todo esto para plantear: la iglesia sigue un proceso de perfeccionamiento y aunque falte mucho, falte poco, no nos enfocamos en las debilidades humanas, nos enfocamos en la gracia y la fuerza de Dios, para que Dios haga su voluntad. Y eso produce en Pablo palabras de alabanza y palabras de agradecimiento. Pablo está contento por lo que está viendo que el Espíritu Santo está actuando, a pesar de que los corintios usan mal las cosas, pero es una evidencia de que recibieron la misericordia de Dios. Por eso Pablo ahora les va a corregir con amor. Por eso Pablo les va a corregir, porque sabe que tienen la base, y esa base es el Espíritu Santo en tu vida. Por eso esa palabra clave que Pablo está usando, que antes de usar, de enfocarse en los problemas de corrección, se enfoca en lo bueno y mira lo que Dios está haciendo. Repito, no las flaquezas de los corintios, ni las nuestras, por cierto,
sino de lo que Dios se ha comprometido a hacer. No va a usar autoritarismo, una mano dura. Tampoco va a ser negligente o de mano blanda. Va a usar la palabra correcta para cada momento, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver y se va a aplicar en nosotros a través de esta carta que estamos estudiando y que estoy seguro que va a ser de bendición. Y podemos sin duda hacer algunas aplicaciones concretas para nosotros de esta carta que tenemos entre nosotros. Y por supuesto, apenas estamos leyendo los capítulos, los versículos 1 al 9 del primer capítulo, y todo esto se va a ir desarrollando en el resto de la carta. Pero quiero hacer unos énfasis especiales antes de terminar. Primero, aunque los creyentes seamos inmaduros, aún así hemos sido dotados de dones de Dios por el Espíritu Santo. Y todos esos dones son útiles para ser usados dentro de la iglesia donde Dios nos ha puesto. Donde la iglesia de quien Dios es el dueño, no nosotros mismos. Y todo lo que Él quiere, lo hace con quien Él quiere. Por eso es Dios y por eso es soberano. ¿Cuál es mi tarea? No es tanto buscar el don, es saber lo que Dios me ha dado y vivir en obediencia a Dios, en servicio a su pueblo. Tenemos dos, por decir así, dos vertientes aquí. Obediencia a Dios y servicio al pueblo. Son las dos cosas claves que nosotros debemos recordar como cristianos. Si Dios nos ha dado algún don, primero es para ser usado dentro de la iglesia. Segundo, para la gloria de Dios. Y por último, para servicio de su pueblo. No es para nuestra vanagloria, no es para nuestro crecimiento personal. Siempre mi tarea es buscar, vivir fiel en obediencia a Dios. No es para mí, es para Dios. Y en segundo lugar es para su pueblo, porque si Él nos ha dado algo dentro de ese cuerpo, es para servir al pueblo. Así como los miembros, lo va a decir más adelante, sirven a nuestro cuerpo físico. Por tanto, cuando Él habla de conocimiento, la iglesia como cuerpo tiene esos dones de Dios y prácticamente podríamos decir que tiene toda la sabiduría, toda la profundidad, todo el discernimiento y las verdades que necesita saber. No necesita extras, lo tenemos en la palabra, lo tenemos a través del Espíritu Santo. No necesita gurús que nos venga a decir qué es lo que hay que hacer. Los dones siempre deben usarse dentro del marco de la iglesia local. Por eso hacemos un énfasis tan constante en estas cosas. No hay cristianos solitarios. Dios te ha dado un don, no para que lo uses en tu bien, no para que lo uses fuera de la iglesia, ya te ha dado un don para que lo uses dentro de la iglesia local. ¿Cometeremos errores en ese uso? Claro que lo haremos. Así como los corintios estaban cometiendo errores. Pero, pues, repito, Pablo no se enfoca en los errores, se enfoca en la garantía que Dios ha dado sobre ese pueblo. Claro que sí. Y yo diría que como padres lo hacemos igual. ¿Cometerá un niño error cuando empieza a caminar? Por supuesto que sí, pero el padre se alegra que lo está intentando, ¿no? ¿Se cometerá un niño error cuando empieza a hablar? Claro que sí, pero el padre se alegra. Y la madre se alegra cuando el niño lo está intentando. Empieza a hablar, empieza a caminar y por supuesto que nos alegramos. Igual es Dios con nosotros. Nos ha dado la capacidad, nos ha dado los dones y cuando los empecemos a usar en obediencia a Él y en el servicio a la iglesia, entonces y solo entonces podemos seguir creciendo. Debemos cuidarnos mucho de afirmaciones como si ya yo logré, ya llegamos, conseguí la perfección o no tengo pecado por el último mes. No, hermano, no es así. No es así la enseñanza de la palabra. Dice que estamos en progreso y que la perfección solo se va a lograr, únicamente se va a lograr la perfección cuando Él regrese, cuando Él nos quite este cuerpo y nos lleve con Él. Entonces estaremos listos para vivir esa vida eterna con Dios. Solo entonces podemos lidiar con esa vida eterna. Mientras tanto, lidiamos con los errores aquí en la tierra. Por eso dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Filipenses 1:6, puedes buscarlo. Pero Él es el que se ha comprometido con nosotros. Por eso habla en esos versículos, especialmente 8 y 9, sobre el tema de la seguridad eterna. Tenemos una seguridad eterna en Cristo Jesús.
Y todos esos en quienes habita el Espíritu Santo, por supuesto que están experimentando ese camino de transformación. Quizás unos más rápidos, quizás otros más lentos, quizás con retrocesos a veces, sí es cierto. Pero todo el que tiene el Espíritu Santo ha sido confirmado por ese Espíritu de que está caminando, está cambiando, se está transformando. Y los que han empezado pueden estar seguros de que Dios va a finalizar su obra. Por eso podemos descansar en Él, hermano. Porque aun cuando vemos nuestras propias fallas, le decimos, Señor, tú estás trabajando en mí y lo vas a hacer hasta el último día. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Qué bueno saber eso. Por eso algunos usan una frase que dice, discúlpeme, Dios no ha terminado conmigo. Y Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Pero Él sí se ha comprometido a finalizar. Tenemos esa seguridad de la salvación. Aquellos que estamos caminando, aquellos que estamos transformando, Dios nos da la seguridad de caminar y correr con Él a esa seguridad eterna de salvación. Recuerden, no hay dones desvinculados del cuerpo de Cristo. No se usan así. No se usan así. Dios va a perfeccionar individualmente a cada uno y esa perfección individual nos dará una perfección colectiva. No desmayemos o no descuidemos o no durmamos en esa perfección. Dios se ha comprometido, así como lo dice aquí Pablo en 1 Corintios 1:9, a llevar su obra adelante. No descansa sobre mis hombros. Gracias a Dios por eso. No descansa sobre mis hombros. Gracias a Dios por eso. Porque si descansara sobre los hombros humanos, sencillamente fuera un desastre, porque así lo hacemos nosotros con nuestro carácter imperfecto. Gracias a Dios que Pablo muestra estas cosas y le va a empezar a mostrar ahora a los corintios las cosas que fallan, pero sabiendo que Dios nos ha llamado a esa perfección. Y Dios nos ha llamado también a nosotros a lo mismo, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros a una perfección en Cristo Jesús. No una perfección en mi fuerza, no una perfección en mi capacidad humana, una perfección en Cristo Jesús, porque Él es quien lo hace en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias por escuchar este estudio. Continuaremos la próxima semana y que el Señor sea glorificado en todo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, qué bueno que podemos descansar en ti, Señor. Te has comprometido con tu pueblo a llevarnos de la mano, a presentarnos delante de Dios como una iglesia sin mancha, pura, sin arruga, sin contaminación, Señor, como la novia perfecta. Gracias porque no depende de nosotros, depende de ti. Y tú lo vas a llevar adelante. Te damos muchas gracias. Que cada hermano pueda visualizar esto a nivel personal. Si está en un cuerpo, una iglesia local, Padre, cómo tú puedes usarlo en ese sentido. De maneras grandes, de maneras pequeñas, no importa. Somos fieles a ti, no somos fieles al que dirán de la gente. Padre, pero dando la seguridad de que estamos caminando contigo. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego.